Vamos entonces ahora al estudio bíblico. Y en esta tarde quiero compartirles algo un poquito diferente a lo que hemos visto las últimas semanas. Aun cuando vamos a aprender bastante también, el enfoque que quiero hacer en esta tarde es un poquito distinto. Y dicho eso, pues les presento el título del estudio bíblico de esta tarde. 10 cosas que no sabías sobre los 10 mandamientos. O si lo ponemos en el contexto de todo, 10 cosas que no sabemos o no sabíamos sobre los 10 mandamientos. Así que espero que sea interesante para cada uno de nosotros y espero que en medio de toda esta información y la revisión de los pasajes sea de bendición y de curiosidad, pero también para afirmar nuestra fe en la palabra del Señor. La semana pasada, y con esto comienzo para explicar por qué hemos decidido por este tema. La semana pasada estudiamos acerca de la violencia y vimos 3 cosas muy importantes. En primer lugar, vimos que Dios odia la violencia. Eso es claro en toda la Escritura. Revisamos la semana pasada varios versículos, poderosos versículos que nos hicieron ver claramente que Dios detesta la violencia. Pero también pudimos ver claramente que después de esas declaraciones fuertes y firmes del Señor acerca de la violencia, nos dimos cuenta que Dios tiene un corazón tremendo para aquel que es víctima de la violencia. Por lo tanto, Dios atiende las necesidades del que ha sido víctima de la violencia. Y finalmente vimos también que como seguidores de Cristo debemos rechazar la violencia siempre, la debemos rechazar. Eso es parte del ministerio, de la tarea que cada uno de nosotros debemos hacer. Ahora, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Bueno, porque para mostrar cómo Dios nos deja este desafío acerca de la violencia, vimos y estudiamos los 10 mandamientos. Repasamos cada uno de ellos y descubrimos en ellos que debemos condenar la violencia en todo momento y nunca dejar que ella se transforme en un medio, en una herramienta para conseguir cosas. Que debemos adherirnos constantemente a la Escritura respecto a la no violencia y al valor de la vida. Porque precisamente en esos mandamientos encontrábamos específicas direcciones como, por ejemplo, honrar al papá y a la mamá. Y que si lo hacemos, tendremos una bendición especial de Dios. Y eso, para iniciar simplemente, nos pone en la perspectiva de que aquellas personas que han engendrado a otro ser humano merecen el cuidado, el respeto y la honra de los que somos hijos. También nos dimos cuenta que no robar, no dar falso testimonio, no cometer asesinatos, no cometer adulterio y no codiciar las cosas del prójimo, por supuesto también son parte de ese derecho que cada quien tiene y que cualquier acto de violencia que rompa con estos derechos de cada quien, estamos en un acto de violación violenta muchas veces del derecho del prójimo. Así que los 10 mandamientos resonaron en nuestros oídos y en nuestro corazón con fuerza y con mucha importancia durante el estudio bíblico del miércoles pasado. Por ello, y con todo ello, pensando y revisando y leyendo, me di cuenta que a lo mejor era bueno aprender algo más de los 10 mandamientos, cosa que no prestamos mucha atención cuando nos concentramos en el estudio, en el análisis de cada uno de esos mandamientos. Como por ejemplo cuando el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses o dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Así que por eso el tema de hoy es ese. 10 cosas que a lo mejor no sabíamos acerca o sobre de los 10 mandamientos. Así que vamos a ver 10 para hacer eco a 10 mandamientos, vamos a ver 10 cosas que no conocíamos o no conocemos acerca de estos 10 mandamientos, que entre paréntesis, para que el que no sabe todavía, se encuentran
en los primeros versículos del capítulo 20 del libro de Éxodo. Capítulo 20 del libro de Éxodo, allí están los mandamientos. Y comenzamos con este. La primera, dice, los 10 mandamientos fueron dictados a Moisés 3 meses después de que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. 3 meses después. Porque cuando comenzamos a estudiar la Biblia y leemos un relato y otro relato, pareciera que tan pronto llegaron al desierto aparecieron los 10 mandamientos. No, lo cierto es que los 10 mandamientos fueron dictados a Moisés 3 meses después. Ahora, solo pensemos e imaginemos otra vez lo que estaba pasando a los israelitas 3 meses después de haber sido sacados de Egipto. Quiero decirles que más o menos unos 600,000 egipcios, israelitas que habían nacido en Egipto, más sus familias, salieron de la tierra de Egipto. ¿De cuántas personas estábamos hablando? Por lo menos de 1 millón de personas que salieron de Egipto. Así que mujeres y niños fueron testigos de esta milagrosa liberación del mano del faraón. Ahora, después de lo milagroso, el faraón se arrepintió, acuérdense, y salió persiguiéndolos y tratando de recapturarlos para traerlos de regreso. Sin embargo, el poder del Señor otra vez defendió a su pueblo y permitió que siguieran adelante. Pero de eso a que recibieran los 10 mandamientos, pasaron 3 meses. Y entre esos primeros 3 meses, ¿saben lo que ocurrió? Que el pueblo acostumbrado a una vida más o menos estable en Egipto comenzó a quejarse de que no había agua disponible, que estaban teniendo sed, que hacía mucho calor. El Señor proveyó agua fresca y limpia y después empezaron a quejarse de que no había alimento, que querían comer flautas mexicanas, que querían comer cazuela chilena, que querían comer tamales de Juárez, en fin, quejas sobre quejas del pueblo de Israel. El hecho es que Dios esperó hasta el tercer mes para dar los 10 mandamientos y esto no fue solo una mera coincidencia. Era la hora de probar la fe de cada uno de este pueblo y revelar de parte de Dios las normas que iban a gobernar a su pueblo desde ese evento en adelante. Por eso nos encontramos con esta palabra y en Éxodo 19, un capítulo antes de los mandamientos. Dice así: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque en realidad, agrega el Señor, toda la tierra me pertenece. Así que el tercer mes también es paralelo al Pentecostés del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la primera iglesia allí en Hechos capítulo 2. Así que tenemos claro que desde este momento en adelante el Señor declaró al pueblo de Israel su propio pueblo, el pueblo escogido de Dios. Y al exponer sus mandamientos, Él estaba declarando y estableciendo un pacto eterno con ellos que luego se cumpliría en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenga en cuenta este interesante detalle. Los mandamientos fueron dictados por Dios a Moisés 3 meses después que habían salido del cautiverio allí en Egipto. Segundo, una segunda nota interesante acerca de los mandamientos. Los mandamientos fueron escritos por Dios y no por Moisés. Fíjense que en el punto anterior dije que los mandamientos fueron dictados a Moisés. Eso quiere decir que Moisés fue el secretario, el que anotó, el que esculpió esas tablas de piedra que fueron escritas. Pero quien escribió, quien dio el mensaje, ¿quién fue? Fue Dios, no Moisés. A menudo se asume que cuando Dios pronunció los mandamientos en Éxodo
fue Moisés quien los escribió. ¿Por qué resulta tan natural como que él fue el protagonista de subir la montaña, bajar la montaña, llegar con las tabletas? Entonces todo el mundo parece que entendió que no, Moisés fue arriba y las escribió, él las escribió. No. Fue Dios quien escribió. Por eso dice la palabra. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ella eran obra ¿de quién? Obra de Dios, dice el pasaje. Obra de Dios. También déjenme leerle este otro pasaje que también es muy revelador. Dice ahí en Éxodo 31 que cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, Dios terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. ¡Wow! El dedo mismo de Dios. Entonces, ¿quién escribió las tablas de la ley? ¿Moisés? No, las escribió el propio Señor. Ahora, hay algunos escépticos por ahí que afirman que Moisés copió los mandamientos de un antiguo texto babilónico llamado el Código de Hammurabi. Pero esto, por supuesto, es una estrategia de Satanás para quitar valor a lo que el Señor nos revela en los 10 mandamientos. Si bien Hammurabi registró unas 286 leyes civiles y penales, 300 años antes de Moisés, cualquier similitud solamente es una similitud. Pero lo más importante de hacer notar aquí es que las leyes de Hammurabi se basan en acciones civiles y castigos muy severos. Sin embargo, los 10 mandamientos se basan en el amor maravilloso, profundo e incondicional de Dios para con su pueblo. Así que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios y no por Moisés. Tercer dato interesante. En realidad hubo 2 juegos de tablas de piedra o tablas de la ley grabadas en este granito que Moisés llevó. Moisés, cuando subió al monte Sinaí, él no estuvo un día ni 2 días allá, sino que permaneció allí arriba durante varios periodos de tiempo bastante largo, por lo cual muchos israelitas pensaron que Moisés pues o se había quedado dormido allá arriba o se había decidido quedarse por allá o había llevado una tienda muy cómoda y no quería bajar. En fin, comenzaron a especular muchas cosas. Entonces, como se sintieron abandonados, pobrecitos, comenzaron a buscar a algo que les protegiera, porque según ellos se estaban sintiendo que no tenían la protección ni de Moisés, menos de Dios. Entonces levantaron una estatua, un becerro, la imagen de un becerrito, y lo hicieron de oro, pidiendo las joyas y el oro de todas las familias que estaban allí. Y con eso fundieron eso, fabricaron el becerro de oro y comenzaron a adorarlo. El gran problema vino cuando Moisés bajó del monte de Sinaí y vio este tremendo y triste espectáculo de ver al pueblo de Israel adorando a un pedazo de metal que en su molestia y en su ira, al ir bajando e ir regañando y llamándole la atención a todo mundo, tomó las 2 tablas de la ley y ¡paf!, las tira contra el suelo, mostrando su enojo y su frustración. Por eso cuando Moisés se acercó, dice la palabra, al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces al becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Así que los hizo tragarse el bendito becerro de oro.
Ahora, yo me puedo imaginar a Moisés enojado, frustrado, haciendo todo este alarde para quitar a esa idolatría del pueblo de Dios. Después de eso, el Señor llamó a Moisés de nuevo para que subiera al monte de Sinaí. Allí le volvió a dictar los mandamientos y Moisés bajó con unas nuevas tablas de la ley con la revelación divina. Esta vez, o sea, la segunda vez, Moisés ayunó 40 días y 40 noches escuchando la voz de Dios y la explicación de cada uno de estos mandamientos. Así que, ¿cuántos juegos hubo de estos mandamientos? Hubo dos. El primero, que se destruyó por la reacción de Moisés, y el segundo, que perduró hasta que fueron depositadas en el arca del pacto. Muy bien, vamos a la cuarta, al cuarto elemento curioso de los 10 mandamientos. Los mandamientos, justamente como acabo de anticipar, fueron puestos después de un tiempo en el arca del pacto. Esta arca era una arca que se diseñó, que Dios mandó que se construyera para guardar ciertos elementos especiales de la adoración del Señor. Entonces, en la entrada del templo tenemos esta réplica de los 10 mandamientos. Y como ven ahí en la pantalla, pues buscamos esta ilustración, la cual, siguiendo las instrucciones y medidas que da la palabra del Señor, hay muchas réplicas de esta arca. Y por supuesto, las tablas de la ley fueron puestas dentro de esta arca. También es conocida como el arca del pacto, acabo de decir, o el arca del testimonio. También así es conocida. Pero los verdaderos mandamientos de piedra, según Éxodo 20:20, fueron colocados por Moisés en el arca del pacto. Por eso el pasaje allí en la pantalla dice: a continuación tomó el documento del pacto y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio. Entonces, este era un cofre hecho de madera muy fina, de acacia, dice la palabra, recubierto de oro y que se usaba para sostener las varas de Aarón y también una porción de maná, además de las tablas de la ley. Así que el arca eventualmente albergaría en el templo, pero que luego se colocaría en el templo, pero que luego se perdería con la destrucción del templo para siempre. Y nunca el mundo más pudo tener el privilegio de ver esa arca del pacto. Muchas especulaciones se han levantado contra ese fenómeno, pero hay una respuesta para usted y para mí allí en Apocalipsis 11:19, que dice que el arca de la alianza está en el cielo, en el templo de Dios. Así que es interesante. Desapareció de aquí de la tierra, pero ya está en el templo de Dios allí en el cielo. Así que alguna vez tendremos la oportunidad de estar allí y por supuesto nos encantará ver esa arca, ¿verdad? Y cómo se preservan por la eternidad esas láminas de piedra donde están los 10 mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Qué provisión y cada detalle que el Señor ha cuidado para que esto se preserve por la eternidad. Vamos al quinto. El quinto dato interesante de los 10 mandamientos. El mandamiento número 5, y aprovechamos que es el quinto justo, va seguido de una bendición directa. Es el único mandamiento que tiene esta bendición. ¿Y qué dice este mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Un compromiso, una tarea que todos los hijos tenemos para con nuestros padres. Así que vale la pena señalar que el regalo de Dios de una larga vida es mucho más que una cantidad generosa de años de vida. Es una promesa
no solamente de tiempo, sino también es una promesa de protección, de provisión y de guía todos los días de nuestra vida. Honrar a nuestros padres se incluyó en los 10 mandamientos porque, en última instancia, Dios quería también que comparemos eso y que lo tratemos a Él también como nuestro Padre Celestial y por lo tanto que le honremos también por la eternidad. Así que tratar a nuestros padres terrenales con el debido respeto es solo una pista de lo que debemos aprender para hacer con el Señor mismo, glorificarlo y honrarlo por siempre. Incluso cuando las relaciones de hijos y padres puedan estar fragmentadas y los padres parecen indignos de recibir honor, hay una gran bendición cuando elegimos obedecer el quinto mandamiento, porque el quinto mandamiento es el único que trae esta bendición. Y Dios, por supuesto, que sabe, Dios entiende y Él es fiel en cumplir con sus promesas. Así que todos los que estamos aquí somos hijos. No todos los que están por aquí son padres, pero todos somos hijos. Así que si somos hijos, hemos de honrar a nuestros padres, a nuestra mamá y a nuestro papá siempre. Número 6, sexto dato interesante. Los 10 mandamientos se mencionan, se corroboran en el Nuevo Testamento. Y esto es algo que debe servirnos a cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que alguna vez han escuchado o han pensado en que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pues no están del todo relacionados. Sí están relacionados, por supuesto que lo están. Todo el Antiguo Testamento es un anuncio, es la confrontación de la realidad que vivimos hoy. Es el anuncio de Jesús. Cada palabra, cada pasaje, cada letra está anunciando al Señor Jesús. Lo mismo ocurre con los mandamientos. Aunque no están escritos en el orden en que fueron escritos en Éxodo, sí están en todo el Nuevo Testamento. Así que cada uno de ellos no solo menciona, sino que es ratificado en las páginas del Nuevo Testamento. Desde el primer mandato que dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, allí en el versículo 3 de Éxodo 20, lo vemos corroborado exactamente en 1 Corintios 8:6, cuando la palabra dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. No hay otro Dios, ¿verdad? Y no debemos tener ningún otro Dios al cual adorar. Así que desde el mandato de no tener otros dioses al mandato contra la codicia, contra el asesinato, contra no levantar falso testimonio, todos los 10 mandamientos están respaldados por Jesús, por su testimonio, por sus discípulos y por la Escritura en el Nuevo Testamento. Así que, qué bendición saber que los 10 mandamientos también están en el Nuevo Testamento. Número 7, es fácil romper el tercer mandamiento sin darnos cuenta. Es muy fácil romper el tercer mandamiento sin darnos cuenta. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Este pasaje está en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Lo leo ahora en la traducción del lenguaje actual. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Y finalmente, en la Reina Valera actualizada, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Qué nos dicen estas tres versiones de la palabra del Señor? Bueno, nos dicen que no hay que tomar en vano, en falso o sin respeto el nombre del Señor. Y saben que esta tarde yo mismo hice una prueba. Y por ejemplo, fui al internet
y en el buscador de mi computadora puse Dios mío. Simplemente eso, puse Dios mío. Y salieron una de barbaridades. No solamente sale lo que está en la Escritura, pero salen un montón de otras cosas, opiniones. Mejor no sigo. Así que, ¿qué hace el mundo? Bueno, le falta el respeto a Dios a cada rato, en cada minuto. ¿Y qué dice el tercer mandamiento? Bueno, no uses el nombre de Dios en vano, en falso. No lo uses sin el debido respeto. Siempre que usemos el nombre de Dios lo hemos de hacer con reverencia, con humildad, con un sentido profundo de adoración. En cambio, cuando lo tomamos en vano, pues el mandamiento es claro porque dice que si lo hacemos así, Dios mismo nos va a castigar. Así que la mayoría de nosotros nos hemos vuelto insensibles hacia frases como estas porque las vemos todos los días en las redes sociales y en cada una de nuestras computadoras. Pero referirse al nombre de Dios de cualquier manera que no muestre un profundo respeto, como digo, es tomar el nombre de Dios en vano. La Biblia dice también que si tomamos el nombre de Dios en vano, dice el Salmo 139:20, que estos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, tendrán el juicio de Dios. Así que si los enemigos de Dios toman su nombre en vano, pues ellos pagarán las consecuencias. Pero usted y yo y cada uno de nosotros debe tener mucho cuidado de no romper el tercer mandamiento, porque a veces lo hacemos aún sin darnos cuenta. Por ejemplo, en el idioma inglés hay una muletilla que la gente usa constantemente por todos lados frente a algo sorpresivo, frente a una tragedia, frente a una sorpresa. Y algunos lo traducen aún en el lenguaje de los teléfonos y de las comunicaciones de las redes sociales como una OMG. Ponen OMG. ¿Y qué quiere decir? Oh my God. Oh my God. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque frente a una situación irrisoria que no tiene sentido, decimos, oh my God. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Por eso el pueblo de Dios y las personas que manejan este idioma como su idioma natural enseñan a los otros, especialmente a los niños y jóvenes, a cambiar ese oh my God por oh my gosh, que es una alegoría que no tiene mención de Dios y que lo hace inocente, para que no tenga ese sentido, o oh my goodness, y de esa manera no tomamos el nombre de Dios en vano. Ahora, en nuestra cultura hispana, por lo menos aquí en la frontera, yo escucho a mucha gente que dice, oh si Dios quiere, oh si Dios quiere, oh si Dios lo permite. Pero yo no tengo certeza si realmente lo están diciendo con convicción y con respeto, porque lo dicen tantas veces, hasta para ver si encuentran una revista que se les había perdido, si Dios quiere. El nombre de Dios debe ser usado con la reverencia y el respeto que se merece. Por eso, note este punto, porque este punto tiene una gran verdad. Es muy fácil romper el tercer mandamiento sin darnos cuenta. Así que usted, mi hermano, mi hermana, no sea víctima de esto. Número 8. Debemos escribir los mandamientos en nuestro corazón. Por supuesto, esta declaración viene en el sentido de que se ordenó a los israelitas que discutieran las leyes de Dios por la mañana, por la noche y en cualquier momento intermedio. Debían enseñar los mandamientos a sus hijos, repetirlos al levantarse, al acostarse, al comer. Tenían que anotar porciones de estos mandamientos y ponerlos en las puertas, inclusive escribirlos en papelitos
y ponerlos en su cabello o en unas cajitas de papel que ellos construían. En la muñeca también habían pulseras con los versículos de los 10 mandamientos. Pero sobre todo, como dice Deuteronomio 6:10, debían anotarlos en sus corazones. O como transmitimos aquí Deuteronomio 5:29, que dice: oh, si tuvieras tal corazón en ellos que me temieran y siempre guardaran mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Saben qué? Una vez algunos se acordarán que hice esta prueba y muchos de ustedes no recordaban los 10 mandamientos. Así que es menester que escribamos los 10 mandamientos en nuestro corazón. Y no solamente en nuestro corazón, también en nuestra mente, para que lo podamos recordar. Muy bien, vamos al número 9, al penúltimo. El número 10 en la Escritura significa ¿qué cosa? Significa integridad en la Biblia. Íntegro, algo lleno, algo completo, algo que está perfectamente construido. Eso es integridad. El número 10 significa integridad en la palabra del Señor. Por eso el uso del número 10 no es capricho de Dios. Ocurre unas 240 veces a lo largo de toda la Escritura el uso de este número. Este número significa, como digo, completo, íntegro, que está todo. Y por supuesto, desde las 10 plagas del Antiguo Testamento hasta las 10 vírgenes del Nuevo Testamento, no podemos perder este significado de que es íntegro, que está todo allí. Y 10, se considera un número de perfección en la Biblia, tal como otros números en la Escritura, como el 3, como el 7 o como el 12. Ahora, sin tratar de encontrar ningún significado misterioso, en la Biblia podemos ver la intención de Dios al escribir los 10 mandamientos en tablas de piedras para darle a su pueblo una ley completa. Y si usted observa los 10 mandamientos, y lo mencionamos en el estudio bíblico del miércoles pasado, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios, en cómo nos relacionamos con Él, cómo debemos cuidar de Él, porque Él es nuestro Dios. Pero después los siguientes 6 mandamientos nos damos cuenta que tiene que ver con nuestra relación horizontal, es decir, con los demás seres humanos. No les robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, no matarás. Y todo eso, honrarás a tu padre y a tu madre. Y todo eso nos da esa concepción de que es una ley íntegra. Y de todas estas leyes, de los 10 mandamientos, se derivan todas las demás leyes que encontramos allí en el libro de Levíticos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Así que el número 10 significa integridad en la palabra del Señor. Ahora, terminemos con esto en esta tarde. Los primeros patriarcas no tuvieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son dictados por Dios, escritos por Dios, recibidos por Moisés después de la salida del pueblo de Dios del cautiverio en Egipto. Abraham, Isaac, Jacob, estos grandes patriarcas del Antiguo Testamento, no tuvieron los mandamientos. Así que no supieron de todos estos detalles que Dios establece en sus mandamientos. Pero, sin embargo, sabemos que Dios les habló a cada uno de ellos y lo hizo de una manera particular y personal. Y lo hizo en múltiples ocasiones e hizo convenios especiales con cada uno de ellos. Por ejemplo, tienen allí en su pantalla 3 de ellos. En el caso de Adán, le prometió que iba a fructificar y que se iba a multiplicar, con tal de que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? También ahí falló, por supuesto, Adán. Después hizo un pacto con Noé,
un pacto con Noé después del diluvio donde le prometió que nunca más destruiría toda la tierra con agua, con una inundación sin fin. En el caso de Abraham, antes de convertirse en Abraham, se le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Así que los patriarcas antes de Moisés no supieron de los 10 mandamientos. Y a veces nos confundimos, ¿verdad?, leyendo el Antiguo Testamento. Y pareciera que todos los del Antiguo Testamento se sabían los 10 mandamientos. No, los patriarcas no lo supieron. Tampoco Adán, tampoco Noé, Abraham, Isaac, Jacob no supieron de estos mandamientos. Así que para nosotros realmente entender que los mandamientos fueron escritos en esta época de la historia y que hoy ustedes y yo tenemos el privilegio de conocerlos, de entenderlos y también la responsabilidad de ponerlo por obras, es parte de este privilegio que tenemos como hijos de Dios. Por ello, en obediencia a la fe que ellos tuvieran, a cada uno de estos personajes antes de Moisés, Hebreos capítulo 11 nos dice que ellos fueron considerados justos, porque su fe les llevó a obedecer a este Dios maravilloso que les habló personalmente, individualmente, a cada uno de ellos. Así que vamos a concluir esta tarde con este estudio y con esta exposición acerca de los datos que a lo mejor no conocíamos acerca de los 10 mandamientos. Así que, entendiendo todo esto, que conocer más de los 10 mandamientos nos haga a cada uno de nosotros el apreciarlos más, entenderlos más, valorarlos más, pero también que nos desafíe a que los pongamos por obra cada día de nuestra vida. Así que algo más sobre los 10 mandamientos es que usando los 10 mandamientos, el Señor Jesús estableció un nuevo mandamiento. Cuando Él declaró allí en el Nuevo Testamento y les dijo, un nuevo mandamiento os doy. Entonces ya no son 10, son 11. Bueno, son muchos más, pero es un chiste para terminar hoy con alegría el estudio de la Biblia. Vamos a orar y pedir la bendición. No se olvide, nos encontramos de nuevo el próximo domingo, 11:15 de la mañana, a través de Facebook Live y también a través de YouTube. Padre bueno y amoroso, te damos gracias una vez más por todo lo que nos das, por la bendición que nos traes cada vez que estamos contigo y la bendición generosa y maravillosa cada vez que podemos abrir tu palabra. Padre, que este inicio de semana haya sido un inicio de semana de victoria para cada uno y que el resto de esta semana esté llena, pletórica de bendiciones para cada uno de nosotros. Y Señor, que el próximo domingo, cuando estemos juntos una vez más, podamos celebrar que somos tus hijos y que tú eres nuestro maravilloso Padre Celestial y que Cristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo es el que consuela nuestros corazones, redarguye nuestras conciencias cada día de nuestra vida. Padre, gracias por todo lo que nos das y síguenos cuidando y síguenos protegiendo durante este tiempo, porque todo lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.